¿Y si te dijera que llevas toda la vida cantando una mentira elegante como si fuera una nana? Esta no es la historia de una canción. Esta es la historia de una corrección, de algo que estuvo mal desde el principio. Lorca sabía que la luna no alumbra, la luna devora. Y hay mitos tan pesados que una balada no puede contener. Mecano construyó una balada perfecta. Pero una balada es una prisión para ciertos mitos, para ciertos gritos. Mecano codificó ese horror en una melodía. Extravaganza decidió de que ya era hora de exhumar el grito. Esto no es un análisis, es la arqueología de un grito. Y la luna viene a cobrarse lo suyo. Una deuda de 30 años. El punto de origen es esta balada. Una obra maestra, sí, pero también una operación de camuflaje. Una canción que esconde el horror bajo una melodía perfecta. Mecano codificó la tragedia en un formato impecable. Estructura pop, armonía clara y una voz que narra desde la distancia. Es belleza estéril. El mito convertido en adorno. Lo llamaremos el síntoma. Un horror domesticado por la melodía. Pero ¿qué sucede si sometemos a esa melodía a otra lógica? No la del pop, sino el de la tragedia clásica. De pronto, cada sección tiene un nuevo peso. La introducción no presenta, amenaza. El clímax no sorprende, sentencia. Aquí la música no acompaña a la historia, la obliga a ocurrir. Y esto no es intuición, es composición consciente. El arquitecto de esta mutación tiene nombre. Pepe Herrero, guitarrista, pianista y compositor de conservatorio. Además fue arreglista de confianza desde hacía tiempo de un tal Big Simon. Su trabajo aquí no fue añadir distorsión, fue reescribir el destino sonoro del mito. Donde había sintetizadores puso orquesta fúnebre, donde había pulso puso latido. El resultado es una mutación de la experiencia. La voz deja de narrar para encarnar. Ya no tenemos una historia que escuchar, tenemos un ritual para sentir. Pero todo este planteamiento tiene una falla, una grieta. Si la versión edulcorada de Mecano conmovió a millones de personas durante décadas, ¿no será que estamos diagnosticando mal? Quizás la falla no esté en el tema, sino en nuestra necesidad moderna de que el mito sangre para sentirlo. ¿Tú qué opinas? Déjamelo en comentarios. Para responder necesitamos una prueba, no una teoría. Un hecho sonoro. Tenemos que escuchar la herida. Hemos visto la arquitectura, pero todo este diagnóstico se desvanece frente a una pregunta. ¿Por qué duele? Para responderla, hay que bajar a la catacumba donde nace el sonido, el territorio prohibido del mito, del duende y de la herida. Ese sonido no sale de la nada. No es un estallido de rabia, es una demolición controlada. Esa base de dobles bombos y cajas poderosas es un muro sonoro que oprime la melodía de cuerdas y teclado que se adivina detrás. Es el yunque, el peso del destino sobre los hombros. Luego la orquesta, no como acompañamiento, como catapulta emocional. Fíjate, no suena con el grito, suena para elevarlo. Cada violín es una mano que empuja a la voz hacia el abismo. Pepe Herrero no escribió una melodía para violines, escribió una rampa de lanzamiento para la tragedia. Y en el centro, el instrumento humano, la voz del ego. Pero escucha solo esto. De la luna. Sin contexto, es un grito de dolor. Con él, se convierte en un monumento sonoro. La orquesta no enmascara el dolor, lo dignifica, lo eleva de lo personal a lo arquetípico. Esto es lo que separa al compositor del arquitecto.
Pero nada de esto funciona si el grito no es real. La técnica no crea la verdad, solo la sostiene. Herrero lo que hizo fue crear un campo de fuerza que convierte el sonido en un símbolo, que transforma el aire de unos pulmones en la encarnación audible de un fatum. Por eso, cuando ese acorde final te deja sin aire, no es solo por la potencia, es por la evidencia de un diseño perfecto. Estás viendo, oyendo más bien, cómo la tragedia clásica, el duende y el mito se reforjan en acero, bronce y cuerdas para crear una verdad nueva. Pero aquí aparece la primera sospecha. Hemos visto el diseño perfecto, pero esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Estamos escuchando la verdad desnuda del mito o la verdad de una banda de metal que es experta en diseñar escalofríos? ¿Es una exhumación o una manipulación maestra? La prueba sonora está sobre la mesa, pero para juzgarla necesitamos el contexto original. Tenemos que bajar hasta la mina de donde nació ese dolor. Hemos conectado con la energía. Hemos rastreado el duende hasta su fuente, pero queda una capa aún más profunda. ¿De dónde sale este mito de impacto? ¿Es solo poesía? ¿O es la huella de una lógica antigua y despiadada que nos gobierna desde lo oscuro de nuestra cultura? Pero para llegar al núcleo de este dolor hay que cambiar de mapa. Salimos del estudio. Estamos entrando en el mundo simbólico de un referente cultural, Federico García Lorca. Lorca no escribía sobre gitanos, escribía desde el duende, esa fuerza oscura, un poder misterioso que todos sienten y ningún filósofo explica. Y el duende no consuela, exige sangre emocional, es energía ascendente desde la raíz de la muerte. Escucha. No es una similitud, es el mismo canal. El duende no tiene género musical, es un estado de comunicación por debajo de la piel. Donde el flamenco tiene el quejío, el metal tiene el grito. Ambos son la voz de la pena negra. Pero la pena no explica nada, solo señala la herida. Esta pena negra no es depresión, es un estado del mundo. Un destino trágico que Lorca vio encarnado en lo gitano. Pero invocar a Lorca aquí es un movimiento arriesgado. Porque el duende no es una teoría universal, es la experiencia de una cultura específica. Trasladarlo sin fricción a una canción de los 80 puede ser una iluminación o un anacronismo prestigioso. ¿Estamos usando a Lorca como herramienta o como un sello de autenticidad que nos presta su credibilidad? El duende nos da la energía, la textura del dolor, pero no su origen. Para eso hay que ir aún más abajo, a la lógica que gobierna esta historia desde antes de que existieran el pop o el metal. Para diseccionar esa lógica necesitamos un plano distinto, no el de la emoción, sino el de su anatomía. Bienvenidos al laboratorio del mito. Toda tragedia requiere 3 elementos. 1. Un deseo humano imposible. En nuestro caso, el amor que la sociedad le niega. 2. Una fuerza superior con la que negociar. Aquí no es un dios del Olimpo, es la luna, una deidad antigua, caprichosa, que rige ciclos de vida y muerte. Y 3. La tecnología para hacer el trato. La humanidad frente a lo divino. Pero aquí no hay rezo, hay pacto. Y el lenguaje del pacto es el sacrificio. Y aquí está la trampa, la cláusula oculta. Al firmar con una deidad, sales del tiempo humano y entras en el tiempo del mito, donde las consecuencias no son lineales, son inevitables. Has activado un fatum, una deuda escrita en el código del universo, que se cobrará palabra por palabra. Esto no es ficción, es antropología pura. El sacrificio como moneda cósmica para comprar un milagro. La gitana no pide un favor, ofrece un pago por adelantado.
Luna, concédeme el amor y te doy a tu hijo. Por eso el niño nace con ojos de plata. No es un bebé, es un símbolo viviente, la prueba física del contrato. Ya te has suscrito, revienta con tu hacha el botón del like. Su anomalía es la firma de la luna en carne viva. En la lógica del mito, esto es impecable. Es justicia cósmica. Pero aquí debemos hacer una pausa en el laboratorio. Porque hasta ahora hemos hablado del mito como máquina perfecta, de su lógica interna, fría y hermosa. Pero el mito no es la vida. Un amigo mío, educador social de origen calé, me lo dejó claro cuando le hablé de este análisis. Con la paciencia de quien explica algo esencial, me dijo: en nuestra cultura, la familia no es un concepto, es una fortaleza. Es sagrada, el núcleo de todo. La idea de una madre que entrega a su hijo, incluso en una metáfora, por un pacto o un despecho, choca frontalmente contra nuestros logos más profundos, con nuestra ley no escrita de protección y lealtad internacional. Esta es la tensión fértil, la grieta. Mecano construyó una ficción mitológica impecable. Extravaganza la musicalizó como el ritual oscuro que esa ficción pide. Pero la cultura viva nos habla de una sacralidad distinta. No se trata de que el mito mienta, se trata de que opera en un plano diferente, el de la ficción arquetípica donde la tragedia explica el mundo. Reconocer esta grieta no debilita el análisis, lo hace honesto. Nos obliga a una pregunta incómoda. ¿Apreciamos la belleza del relato trágico o sin querer estamos consumiendo un estereotipo? Y es en esta grieta, en este conflicto no resuelto entre la máquina del mito y el latido de la vida, donde la balada pop encuentra su límite. Porque si el pacto es real, si ese sacrificio es tangible, si esa tensión nos oprime el pecho, ¿cómo debería sonar? Y entonces el mito abandona la máquina, sale al encuentro de su prueba final, la noche compartida. Porque un ritual no es ritual sin comunidad que lo respire, sin cuerpos que conviertan el sonido en un latido único. Y cuando este acorde corta la noche, ya no hay artistas ni fans, hay celebrantes. El grito de Leo es el conducto por el que todos gritan lo innombrable. Mira sus caras. No es diversión, es reconocimiento. La pena negra, el duende, el fatum, encuentran por fin un espejo colectivo. Por un instante, todos somos la gitana, todos somos el hijo, todos pactamos con la misma luna. Pero, ¿y si esa no es la única lectura? Cuando miles de personas coreamos este grito con éxtasis, ¿estamos compartiendo un legado trágico o simplemente somos el público en un coliseo moderno consumiendo una tragedia ajena como si fuese el espectáculo más sublime? ¿Es catarsis o canibalismo cultural? ¿Y qué nos queda después de sumar un grito y luego ponerlo en duda? La evidencia de que no hay respuestas limpias, solo capas. Las historias más viejas no mueren, mutan. Duermen bajo la piel de una balada y despiertan en una distorsión esperando un nuevo oído que las llame por su nombre. Mecano codificó el mito. Extravaganza exhumó la verdad que el código contenía. Uno, la leyenda, los otros, el ritual. Y nosotros en medio cuestionamos. En este viaje solo hicimos lo que el mito exige, escuchar. Escuchar más allá de la melodía. Escuchar la tierra, el lamento, el latido del duende y el estruendo de una catarsis que pide ser colectiva. Si este vídeo te ha hecho dudar del estereotipo, entonces el ritual ha funcionado. Comparte este vídeo con alguien que sepas que lo va a sentir. Y si quieres volver a esta cripta, suscríbete. La luna siempre cobra lo suyo.
pero también permite regresar.